análisis de la parashá Pinhás, estamos en el año 5783. Nos ubicamos en un momento muy particular de la historia de Moshe y de la historia de Israel. ¿Quién fue Pinhás? Pinhás fue un levita, nieto de Aarón, que se interpuso con una lanza entre Zimri y Cosbi. Zimri, príncipe de Shimón, de la tribu de Shimón, y Cosbi, una madianita, en el frente del Mishkan, del tabernáculo, porque estaban teniendo un encuentro pagano íntimo. Hay niños, si no quiero decir las palabras más expresas, prohibido por la Torá. Entonces, después de lancearlos, los lanció, terminó la plaga que estaba matando a los varones de Israel que tuvieron ese encuentro con las mujeres madianitas. Todo esto fue aconsejado por Bilam, el malvado Bilam, que en la parashá anterior ya habíamos visto que era considerado aquella persona que cuando él bendecía, la persona era bendita, y cuando él maldecía, la persona era maldita. Interesante que eso refiere a Dios y a Abraham, y cómo la Torá lo pone a un profeta de las naciones, Bilam, intentando derribar el mayor poder de Israel. ¿Cuál era el mayor poder de Israel? ¿Cuál es el mayor poder de Israel? No es lo físico, sino su cercanía a la divinidad. Entonces, ¿querés vencer a Israel? No lo ataques a él, porque él te va a vencer. Atacá su relación con Dios. Esa era la idea de fondo. Entonces, Dios en este sector expresa que ya que Pinhás Giné celó el celo de Dios, Dios le va a dar a él y a sus descendientes Brit Shalom, el pacto de paz. La palabra Shalom está pésima traducida al español como paz. No es paz, es plenitud. El pacto de la plenitud. ¿Cuál es la diferencia entre la paz y la plenitud? La paz viene a la idea de un Dios bueno peleándose contra un diablo malo. Eso pertenece a la creencia occidental. Shalom, la plenitud, significa que en una transacción ambas partes están conformes con lo que ha sucedido. Dios es el creador, el hombre le agradece a Dios el creador, entonces se establece una armonía entre el creador y lo creado. Bueno, después de este hecho, un levita pasa a ser un cohen, un sacerdote. Les recuerdo que la clasificación en el pueblo de Israel eran coanim, sacerdotes, levitas, Leví y Am Israel, el pueblo de Israel. En este caso, un levita pasa a ser sacerdote. ¿Qué quiere decir? Que para acceder a ser el sacerdocio, no solamente había que tener en ese momento la descendencia física, sino además la cercanía con la divinidad. Inmediatamente después, primero les hago el resumen de la parashá, después vamos al punto. Voy a hablar específicamente de Brit Shalom, del pacto de paz, por eso vamos al final. Inmediatamente después, Hashem ordena que se reparta la tierra que se va a conquistar. ¿Cómo se hace el reparto de la tierra? El reparto de la tierra se hace por tribus y por familia de las tribus, de manera tal de que todos tuvieran una porción de tierra para trabajar.
No había que alquilar tierras. Cada uno era dueño de un pedazo de la tierra. Y en medio de esto surge un conflicto. Las hijas de Fahad no tenían hermanos. Entonces, el padre murió y las hijas le van a reclamar a Moshe que ellas quieren tener su descendencia, su descendencia, su tierra también. No tenían tíos y no tenían hermanos. Entonces Moshe no sabe qué hacer. Es muy interesante. Entonces Moshe va y le dice a Dios, ¿qué hago? ¿Cómo soluciono esto? Entonces Moshe, con mucha paciencia, le dice, lo que ellas te dicen es justo. En este caso les tienes que dar una porción de tierra a las mujeres. Cuando las mujeres se casan con hombres de la tribu de Shimón, ya que eran de la tribu de Shimón, entonces repartirán esa parte de tierra con sus maridos. ¿Qué significa esto? Primero, que la tierra es de Dios, no del hombre. Y que el hombre solamente puede poseerla si se ocupa de tener un pacto de paz con Dios. Vamos a comprender después que el pacto de paz, el pacto de armonía con la divinidad, es vivir de acuerdo a como Él lo pidió. ¿Cómo Él lo pidió? Exactamente que vivamos los mandamientos de la Torá. Ya vamos a llegar a eso. Bueno, a Moshe le llegó el final. Ese hombrecito, que era un príncipe, un hijo adoptado del faraón, que se fue de Egipto porque lo querían matar, que volvió a Egipto, que liberó a través de Dios a Israel de Egipto, que lo llevó por el desierto, que recibió la Torá, que tiene un encuentro total y absoluto con la divinidad, le llegó el momento de despedirse del pueblo. Entonces, ¿qué le dice Dios? Subí al monte Abarim, mirá la tierra, porque vos no vas a entrar. Vos no vas a entrar. La explicación es que golpeó 2 veces la roca para que surgiera agua y entonces, por ese detalle, no se le permitió el ingreso a la tierra prometida. Hay muchas interpretaciones sobre qué significa golpear la piedra, qué es la piedra, golpearla 2 veces, golpearla, levantar el tono de voz. Hay muchas explicaciones sobre eso. ¿Qué fue lo que vio Moshe que él no podía ingresar a la tierra prometida? ¿Qué vio? Hay 2 maneras de leerlo. La primera, subió a una montaña, miró la tierra, dijo, uy, qué lindo, mirá cómo es la tierra, la montaña, la ciudad, todo muy bonito. Pero yo no voy a poder entrar ahí. Hay que imaginarse, dirigir a un pueblo de 3 millones de personas, hombres, mujeres y niños, solucionar todos los problemas de la vida diaria de todos los días, y cuando llega el momento del premio, Dios te dice, pero vos no, ¿eh? Es muy interesante. Moshe no se le quejó a Dios. No le dijo, no, pero perdoname, pero mirá, pero vos sos bueno. Pero... ¿No tengo que escuchar? No es. Muy bien. La otra interpretación. ¿Cuánto podía haber del monte Abarí de la tierra prometida? ¿Cuánto podía haber? ¿Cuántos kilómetros? Tal vez Dios lo hizo ascender para ver lo que iba a hacer
después se trae con la tierra, que la iba a conquistar en las sucesivas generaciones. Y en realidad Moisés se le mostró lo que él se había ganado. Porque el reino de los cielos se gana. No es un regalo. Hay que esforzarse para encontrar las puertas del reino de los cielos. Moshe había vivido toda su vida como un servicio. Y el servicio lo condujo a poder ver la dimensión que supera la dimensión física, la dimensión del alma. Por eso es que al final de esta parashá se habla del Corbán Tamid, del Corbán que se ofrecía a la mañana y a la tarde, todos los días de la semana, más el día de Shabbat. En Shabbat habían 4 sacrificios, que implica un agradecimiento a Dios. Los otros sacrificios todos tienen relación con errores cometidos, entonces se ofrecía el sacrificio, se decía que error se había cometido frente a la Torá, y se ofrecía un animal como sacrificio, como expiatorio. El Corbán Tamid es un sacrificio solamente de agradecimiento a Dios. ¿Y qué tenemos que agradecerle a Dios? Todo. Todo. Que despertamos, que nos acostamos, que comimos, que estamos sanos, que si tenemos una enfermedad, que tenemos dinero para comprar remedio, que tenemos trabajo. Todo hay que agradecerle a Dios. Tener esa conciencia de agradecer nos vincula con la paz, con la divinidad, con el equilibrio, con la divinidad. Bueno, ahora vamos al punto que es Brit Shalom, pacto de armonía o pacto de paz. Lo voy a seguir llamando paz porque es el término más conocido, pero ya expliqué que no refiere a paz sino a armonía, a plenitud. Es muy lindo que los masoretas, aquellos que reorganizaron todo el texto de la Torá que leemos hoy está reorganizada por los masoretas. La palabra shalom, en este caso, la Vav de la palabra shalom está entrecortada. La Vav es muy simple, es una línea vertical. En este caso, tiene un pedacito, un espacio en blanco y el otro pedazo. ¿Por qué? Porque para tener la armonía con la divinidad, la Vav tiene que estar completa. O sea, todos tenemos la posibilidad de la plenitud, pero todos tenemos la Vav cortada. Tenemos que unirla. La letra Vav, en hebreo, es el número 6. Es el 6. Yud Hei Vav Hei contiene Yud Hei Vav Hei contiene el número 6. En la Vav. Yud Hei Vav Hei es, como pésimamente se traduce, Jehová. La Yud como J. No es bíblico. Directamente, eso es inglés. Pero bueno, se ha traducido así. Como no se conoce nada del hebreo, porque se estudia todo griego, y de griego se tradujo al inglés y al español, pero no se conoce el idioma que hablaba Yeshua en ese momento, que era hebreo, no era arameo.
y no se conocen los textos de la Torá, porque eso pertenece al pueblo que ya murió, que es el Antiguo Testamento. Entonces, ha hecho un cambio alejando a la persona común del sentido de la Escritura. ¿Por qué? Por intentar estar unos por sobre otros. Bueno, pero volvamos al punto. Brit Shalom, pacto de armonía o pacto de paz. Es muy interesante porque hay dos personajes en la Torá, muy cerquita el uno del otro, que intentaron hacer un cambio. Cora y Pinhas. Cora, Coré, traducido al español, también quiso cambiar todo. Él era de la familia de los levitas, pero él quiso ser sacerdote y profeta. Quería ocupar los dos cargos que estaban entre Moshe y Aarón. Fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque no lo hizo en el nombre de Dios, lo hizo en el nombre de sí mismo, por su propia gloria personal, por él, para él. Cuando hacemos todas las cosas en la vida por nosotros y solamente por nosotros, entonces el destino nos va a mostrar, el mañana nos va a mostrar el golpe. Entonces ahí nos preguntamos, Dios, ¿por qué me pasa esto? Dios, ¿por qué me hiciste lo otro? Dios, que equivocarte también. Pinhas, en cambio, no pensó en él, celó el celo de Dios. Lo hizo por amor a Dios, no por él. Entonces recibió el premio. El premio de la posibilidad de ser sacerdote. Tanto él como sus descendientes. Habíamos dicho que la palabra Bab está entrecortada en el texto. Es para que cuando leamos el texto nos llame la atención. ¿Por qué? Porque el trabajo de todas nuestras almas es unir la letra Bab, el número 6. 6. Bereshit 1:1. Génesis 1:1 en adelante. ¿Cuándo Dios creó a los peces, a los animales, a los pájaros? El sexto día de la creación. ¿Y cuándo Dios creó al hombre y a la mujer? El sexto día de la creación. Porque el séptimo día Dios descansó la Zod para hacer. ¿Para qué? Para que el hombre repose en Shabbat y al primer día de la semana gobierne sobre lo que Dios había creado. Así que el 6 representa parte de lo que somos. Somos a imagen y semejanza de la divinidad. No es que somos Dios, no somos un Dios en la tierra. Ese es otro concepto. Sino que tenemos en nuestro interior las fuerzas que Dios ha puesto que nos contactan con Él. La valentía, el coraje, la seguridad, la templanza, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, es tan fuerte la idea de Dios creado, del hombre creado por Dios, perdón. Y después, más allá del error de Adán y Eva, eso no importa ahora, no es el punto, que Dios después da la Torá para que vivamos de una determinada manera. Que Israel no pudo, a través de los siglos, entrelazarse con lo que Dios había pedido. Tal es así que Yeshua,
cuando va a Jerusalén y va al templo, empieza, esto lo conoce mucho, entra y se queja, hace una queja pública de lo que él estaba viendo. ¿Qué estaba viendo? Que compraban y vendían. Y aquí, otra vez, dos interpretaciones. En la casa de Dios ni se compra ni se vende. Eso es mentira. Es ignorancia absoluta, absoluta de la Escritura. Porque está permitido comprar y vender en el templo. ¿Por qué? Porque la gente iba en Pesaj con su plata y tenía que ofrecer un sacrificio en el templo. No podían venirse de 2000 kilómetros con la vaquita caminando. Entonces, ¿qué hacían? Llevaban el dinero porque sabían que habían personas en el templo que le iban a vender la vaquita para que hicieran un sacrificio. El problema es que eso se deformó tanto en que la vaquita más linda y de mejores colores tenía un precio y la otra vaquita tenía otro precio. Por eso dice, lo han convertido en una casa de mercado. Entonces, se termina dejando de lado lo importante que es ofrecer un sacrificio a Dios. No, yo para mi Dios, la mejor vaca, la que sale más cara. Por eso él dice, el celo de tu casa me consume. El amor de la casa es el templo, el amor de tu casa consume mi alma, es decir, se encendió mi corazón cuando vi que se le enseña a la gente el valor mayor del externo, de lo externo que de lo interno. Como que si yo va a estar más contento porque la vaquita más bonita o más fea. Así es como el hombre, no importa qué pueblo, el hombre, pone los valores fuera de su mundo interno. Entonces, ¿cómo alcanzamos el pacto de paz con Dios? Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer? Lamentablemente, seguir religiones, costumbres y formas religiosas. Cualquiera, no importa cuál. Si haces esto, te va a pasar esto. Si haces lo otro, te va a pasar aquello. Si prendés la velita a las 7, si apagás allá, no hagas esto, no hagas lo otro. No camines para allá, andá para el otro lado. Formas externas que tratan de vincularnos con la divinidad. Ahora, ¿dónde está Dios? Si Dios estuviera en las religiones, entonces tendríamos que competir cuál es la mejor religión. ¿Y dónde captamos la unidad con Dios? ¿Dónde nos damos cuenta? ¿Cuándo nos damos cuenta? Dios me escuchó, Dios me dijo, Dios hizo esto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando internamente el corazón responde a nuestras preguntas. ¿Y dónde está Dios entonces? Dios se manifiesta dentro nuestro, no fuera de nosotros. Dios no es la religión, ninguna, de ningún tipo, por ningún motivo. Por supuesto que es mucho más meritorio descansar en Shabbat que descansar el domingo, obvio. Primero porque Cristo nunca murió un domingo, jamás, eso es griego. Y segundo, él dijo que es el Señor del sábado, es la autoridad del sábado. Si contamos los días en que Yeshua murió y Yeshua resucitó, llegamos al día sábado. Eso ya lo hemos enseñado en Pesaj, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso es muy lindo. ¿Y qué religión seguimos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Por qué estamos acá?
¿Por qué, ¿Por qué nos juntamos acá? Porque tratamos de conectarnos con la divinidad. Porque todos tenemos preguntas. Todos tenemos preguntas a la divinidad. Mi trabajo, mi salud, mis hijos, el dinero, el otro, qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Todos tenemos preguntas. Y todos queremos respuesta de Dios y queremos entender por qué esto, por qué el otro. Mire, no es tan difícil. No hay que ir a ningún lugar. Hay que escuchar el silencio. Escucharnos en nuestro interior, porque es ahí donde Dios responde. Pero vamos a notar que muchas de las cosas que nosotros percibimos, otros no las perciben. Por supuesto. Eso tiene que ver con el nivel de desarrollo de la conciencia. Por supuesto que sí. Mañana hay que levantarse. Mañana domingo en este país se trabaja. Supongamos que se trabaja, en Israel se trabaja lo mismo. No vamos a trabajar, no vamos a cambiar, no vamos a bañar, no vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Ajá, y todo lo que estuvimos haciendo hoy, ¿para qué es? Hoy antes el día de descanso. Bueno, pero mañana hay que volver a la vida de todos los días. La vida de todos los días tiene sus exigencias. Cumplir con estas exigencias. Porque Dios nos ha puesto en un cuerpo a imagen y semejanza de Él para que vivamos en este mundo y caminemos para contactarnos con Él. Entonces, como les vengo diciendo últimamente, son dos dimensiones. La dimensión física, el cuerpo, la comida, la bebida, la vestimenta, bañarse, comer, la salud, el trabajo, los hijos, el otro, aquello. Es parte de nosotros. No podemos vivir sin cumplir esa función. La otra dimensión es el alma. Y el alma necesita contactarse con la fuente que le dio origen. La fuente que le dio origen al alma es Hashem, es Dios. Si logramos unirnos con Dios, entonces el trabajo de todos los días, la vida de todos los días, se puede volver, se va a volver, se vuelve un camino al mismo Dios. Entonces, cada cosa que hacemos pasa a ser un agradecimiento a Dios de lo que Dios ha hecho por nosotros. Por ende, Moshe estuvo en dos dimensiones. La dimensión física, liderando a Israel, y la dimensión de su alma, la más espiritual, viendo el lugar a donde le corresponde ir después de su trabajo. Les recuerdo que Yeshua se encontró con el alma de Eliau, de Elías y de Moshe. Porque el alma es absolutamente eterna. Ahora, si el alma es eterna y Dios es tan bueno, ¿por qué tenemos tantos problemas? ¿Por qué aumenta tanto el gas, la luz, los tomates salen tan caros, no hay trabajo, no no el otro? Porque Dios nos metió en ese círculo, en ese momento de la existencia. Y tenemos que caminar siguiéndolo a Él en ese momento.
hay algunos consejos que me parece siempre tenerlos presentes. El cuerpo hay que cuidarlo. Tenemos un solo cuerpo cada uno, no tenemos dos cuerpos. No es, lo saco, lo tiro y me pongo otro. Es uno solo. Y fue creado por Dios. El cuerpo es una máquina perfecta. ¿Saben cuántas veces late el corazón por día? 100.000 veces. 100.000 veces. 100.000 veces por día. Fíjense lo grande que es el cuerpo humano. Es una computadora. Hoy en día conocemos la computadora. Cuidar el cuerpo. Alimentarlo bien. En lo posible, hacer algún tipo de deporte, que es muy complejo, caminar. Por lo menos caminar. Darle desgaste al cuerpo. Y por supuesto, el silencio y la tefilá y la oración. Por supuesto. Entonces, pueden pensar, ¿y la Torá? ¿Qué hacemos con la? Por eso lo llamamos la Torá. Sí, está bien. La Torá es uno de los tantos caminos que hay. La esencia de la Torá, el principio de la Torá, es amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar al prójimo como a sí mismo. Descansar en Shabbat. No comer carne de cerdo. Cosas simples, ¿eh? Muy simples. Conocer las historias de la Torá, pero aplicadas a nuestros días. Porque la Torá nos da los principios. Después esos principios hay que aplicarlos a la época en que nos toca vivir. Como últimamente les estoy transmitiendo, vivimos épocas tecnológicas únicas en la historia de la humanidad. Únicas. Viajamos en avión. Es una cosa que es más pesada que el aire, que vuela. Tenemos algo llamado celular, con el cual hablamos con cualquier persona. Tenemos una computadora y hablamos con una persona que está en Japón, en la China, o no sé dónde, sentados ahí hablando con la persona. Vivimos una época completamente diferente. Tenemos algo llamado televisión, que a nosotros nos parece, sí, la televisión. Vemos películas por televisión. ¿Qué es todo eso? Todo eso es muy lindo, pero es todo externo. Es el mundo externo. Es muy lindo y hay que conocerlo, sino que afuera, totalmente fuera del contacto con nosotros. Muy bien. Hay que aplicar la Torá aún en el mundo de la tecnología. Y a eso quiero ir, porque el pacto de paz implica armonía con la divinidad. ¿Qué nos dice Jasón? Pésimamente traducido como Apocalipsis. Primero es un texto netamente cabalístico. Y en segundo lugar, es una explicación muy rabínica del tiempo final. Como se ha matado todo lo que tiene que ver con el pueblo judío, se han inventado cosas y teorías y libros. Vamos a un punto. Va a venir en el tiempo final, solamente Dios sabe cuándo es eso, va a venir un monstruo malvado
y va a tener un signo que le va a poner en la frente y el brazo derecho a los hombres que lo siguen. Porque además va a hacer cosas, entre comillas, milagrosas, como reemplazando a la divinidad. Bueno, 666, ese es el signo. 666, 666. De eso, hay libros escritos y hablan, y hablan, y hablan, y hablan. Claro, porque no saben hebreo. Entonces hablan cualquier cosa, pero cualquier cosa, ignorancia pura. ¿Por qué? Porque no quieren saber nada con el pueblo judío. No quisieron matar al pueblo judío, no pudieron. Y enseñan barrabasadas. Sencillo. 666. 6, 6, 6. 6 es el hombre, lo humano. 3 veces 6 significa lo humano, de lo humano, de lo humano. Lo humano potenciado. ¿Cuál es el símbolo de la última generación? La que se ocupa tanto de sí misma que se olvida de la conexión con Dios. Matar a Dios. Matar a Dios. Miren, y no estamos tan lejos de eso, ¿eh? No estamos tan lejos de eso. Porque hoy en día, con el perdón de las palabras, hombre, mujer, alto, bajo, gordo, flaco, es todo igual, todo lo mismo. Está todo bien, todos nos queremos, somos todos hermanitos. Se rompieron todos los cánones, ya las parejas ya no se casan, ya no tienen hijos. ¿Para qué vamos a hacer todo eso? Una cosa es que amemos al prójimo. Y una cosa muy diferente, es que rompamos las mismas leyes de la creación. Las mismas leyes de la creación. Y esto que la Torá enseña. La derecha es la derecha y la izquierda es la izquierda. Lo masculino es masculino y lo femenino es femenino. Bueno, 666, el tiempo final. Es cuando Dios ya no hay espacio para Dios. ¿Para qué? Tenemos una computadora, tenemos un celular. Total, ya llegamos a la luna. En cualquier momento llegamos a Marte. Ya estamos conquistando el universo. ¿Qué Dios? Dios es algo que creían los antiguos porque eran ignorantes, no sabían las cosas que pasaban y le echaban el cimiento a los dioses. Claro, cuando matás lo que tenés adentro, ya no tenés vida interna, entonces buscás todo afuera. El asunto, mis queridos amigos, es que en algunos de estos años ya no vamos a tener más cuerpo. Y no vamos a contar con Dios. Así que aprovechemos el tiempo de estar en el cuerpo para encontrarnos con Dios y tener un pacto de armonía con la divinidad. ¿Cómo sabemos que tenemos armonía con la divinidad? Y si tenés paz en tu interior, si sos feliz. Pero para ser feliz no se necesita tener, sino ser. No se necesita cambiar al otro, sino cambiarse uno a sí mismo. Porque cuando viniste a este mundo, te dio un tesoro. Lo tenés adentro. Hay que desarrollarlo. Porque eso es lo que nos llevamos después de estar en estos años, en esta vida. En vez de buscar tanto en las religiones y en los grupos, busquemos adentro. Aparte de ser rabino, soy psicólogo. Y tenemos a mi izquierda otra persona que
trabaja en psicología también. Así que, cimiento de seguimiento. Viene una persona al consultorio, nos cuenta sus problemas, entonces ya estamos mentalizados, los psicólogos, empezamos a describir la personalidad, y si es depresivo, si es neurótico, si es esto, si es el otro, y le damos los consejos, no, mira, hace esto, hace el otro, hace aquello. La persona lo hace, supongamos que el paciente lo hace, y después te viene a la otra consulta y te dice, me siento mejor, no sabe lo que me pasó esto. No cambió el mundo, cambió la persona frente al mundo. Entonces, para conectarse con Dios, hay que conectarse desde adentro. Si cambiamos y mejoramos nuestra manera de ver la realidad, nos vamos a dar cuenta que la realidad no es como nosotros la vemos. Que la realidad puede ser diferente. Todo depende de dónde estemos parados. Pacto de paz es un pacto de amor con la divinidad. Si tenés amor, vas a encontrar amor. Y si tenés amor, también vas a ver que otros no tienen amor. Pero no es porque no pueden, sino porque no saben. Porque no saben. Porque todos nacemos en este mundo con una cajita hermosa que Dios nos da, que hay que trabajarla y hacerla brillar. Hay algunos que lo entienden y hay otros que se quedan siempre en los niveles más bajos de conciencia. Entonces, ¿qué buscan? Las formas de las religiones. Si hago esto, me va a pasar esto. Si hago el otro, me va a pasar el otro. Entonces siempre se refugian en lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y van y le preguntan al líder del lugar, X líder de X lugar, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. La pregunta es, ¿y vos por qué no puedes tomar tu propia decisión? ¿Por qué necesitas que otro te diga qué es lo que tenés que hacer y qué es lo que tenés que decir? Porque no tenés un pacto de paz con la divinidad. Y todos tenemos la oportunidad de estar en equilibrio con aquel que nos ha creado. ¿Para qué? Para entrar en la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Más allá de la historia, una porción de tierra en Israel para el pueblo de Israel, más allá de eso, la tierra prometida es el lugar donde podemos acceder en esta vida y en la otra vida. Porque primeramente tenemos que buscar el reino de los cielos, que es Dios en nosotros, viviendo en nosotros, porque las otras cosas se van a equilibrar en nuestra vida y todas las cosas van a llegar a su término de equilibrio en nuestra existencia. Por lo tanto, no hay que inventar nada nuevo. Hay que estar atentos a no olvidarse de la divinidad. Y hay que estar atentos a tratar de involucrarse en el contacto directo, absoluto y directo con la divinidad. Para eso, conocer la Torá, descansar el Shabbat, hacer tefilá, cuidar el cuerpo, cuidar la alimentación, todo eso es correcto. Y compartir con todos los hombres lo que tenemos en nuestro interior. Y es a Dios en nosotros. En mí, en vos, en todos. En algunos dormidos y en otros despiertos. Algún día Dios estará despierto en todos los momentos. Mientras no llegue ese momento, tenemos el esfuerzo y el trabajo de estar en armonía con la divinidad todos los días de nuestra existencia.
Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.